Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los neandertales. Uf, un tema apasionante. Sí, pero vamos a ir más allá de la imagen típica del cavernícola con garrote. Totalmente. Tenemos un montón de estudios científicos que analizan su ecología y evolución, Desde sus herramientas y estrategias de caza, hasta su dieta, estructura social. incluso posibles indicios de cultura. Preparaos para descubrir cómo vivían realmente, no solo cómo desaparecieron. Exacto, vamos a desmontar mitos. Para empezar, un estudio de Carrión y Walker nos sitúa en el Mediterráneo occidental, Así, una zona clave para entender a los neandertales. donde dejaron su huella desde el Pleistoceno inferior. Imagínate, hace más de 700.000 años. Y entonces fabricaban herramientas y explotaban recursos, De forma organizada, eso sí. demostrando una capacidad de adaptación increíble. Lo que me fascina es la evolución de su tecnología. Empezaron con herramientas simples, ¿verdad? Sí, pero con el tiempo desarrollaron puntas de lanza de madera. De madera. Sí, y cuchillos sofisticados, otras herramientas que muestran una gran destreza manual. Eso implica planificación. Sin duda no eran para nada torpes. Y hablando de evolución, ¿cómo encajan en el árbol genealógico humano? Bueno, ahí tenemos un debate abierto. Siempre me ha intrigado ese tema. Un estudio de Rosas y su equipo analizó cráneos y mandíbulas. ¿Y qué descubrieron? Pues sugieren que podríamos estar hablando de una única especie de Homo en Europa. En Europa. Sí, durante el Pleistoceno medio, mucho antes de lo que se pensaba. O sea que la línea que separa a los neandertales de otras especies es más borrosa. Exacto, una especie con gran diversidad interna, eso sí. Entiendo. Y otro estudio de Bermúdez de Castro, basado en la morfología dental. Ajá. Los dientes también nos cuentan historias. Claro, apunta a múltiples oleadas de migración e hibridación entre poblaciones humanas primitivas. Hibridación. ¿Te refieres a cruces entre diferentes grupos, Exacto, grupos moviéndose por Europa, mezclándose. intercambiando genes y tecnologías? Un escenario fascinante. Parece sacado de una novela, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de fósiles, ¿qué nos puedes contar del hombre de Altamura? Un hallazgo excepcional, un esqueleto neandertal completo, Completo. atrapado en una cueva en Italia. Qué increíble. Un estudio de Di Vincenzo y su equipo se centró en su escápula. La escápula. Sí, el hueso del hombro. Ah, Confirma su presencia en Italia durante el Pleistoceno medio. interesante. Y aunque este hueso tiene características únicas, nos ayuda a comprender la variabilidad anatómica dentro del linaje neandertal. Vale, hasta ahora hemos hablado de huesos y herramientas. ¡Claro! Pero ¿qué hay del cerebro neandertal? ¿Era tan diferente al nuestro? Buena pregunta. Un equipo liderado por Jiménez ha reconstruido virtualmente el hueso frontal de un cráneo neandertal. Reconstruido virtualmente. Sí, de la cueva de Carihuela, en España. Ajá. Y aunque su estructura cerebral general era similar a la nuestra, ¿Similar? sí, la forma del cráneo era distinta. ¿Y eso en qué se traduce? Pues es una posibilidad, pero Gons y su equipo analizaron cráneos de neandertales y humanos modernos, qué encontraron? que nosotros tenemos una caja craneana más esférica. La esférica. Sí, lo que podría estar relacionado con la neotenia, Diotea. es decir, con la conservación de rasgos juveniles durante más tiempo. O sea que nosotros conservamos una especie de cara de bebé, incluso de adultos, Exacto. mientras que los neandertales tenían un desarrollo craneal distinto. Sí, y eso podría tener implicaciones en cómo funcionaban sus cerebros. Fascinante. Aunque aún no podemos afirmarlo con certeza, estas diferencias podrían reflejar sutiles variaciones en el desarrollo cerebral. Y por tanto en las capacidades cognitivas de ambas especies. Exacto. Interesante. Y hablando de romper estereotipos, un estudio de Speakins y su equipo ¿Y sí? nos muestra una faceta de los neandertales que quizás no esperabas. ¿A qué te refieres? Han encontrado restos óseos con lesiones curadas. ¿En serio? Incluso posibles tratamientos para enfermedades. Eso cambia las cosas. Nos dice mucho sobre su comportamiento social. Y su capacidad de compasión. Cuidar de los enfermos y heridos no solo era un acto de bondad, Era crucial para la supervivencia del grupo. sobre todo en entornos hostiles. Totalmente. Es increíble pensar que los neandertales, a los que a menudo se ha descrito como brutos, ¿Ya? en realidad tenían esa capacidad de cuidar a los demás. Es un dato a tener en cuenta. Y eso nos lleva a otro tema que ha generado mucha controversia. Wow. ¿Eran los neandertales especialistas en climas fríos o se adaptaron también a otros entornos? Sí, el eterno debate. Un estudio de Stewart y su equipo propone una hipótesis intrigante. Sí, cuéntame. Los neandertales podrían haber sido cazadores expertos en bosques, Cazadores en bosques. adaptados a la velocidad y la agilidad. En vez de imaginarlos en estepas frías.
Podríamos pensar en ellos corriendo entre los árboles. Cazando presas ágiles. Su análisis de la paleoecología de la cueva de Walú, en Bélgica, Sí, conozco ese yacimiento. junto con el estudio de restos de lemmings. Animales asociados a ambientes boscosos. Sugiere que los neandertales no se limitaban a las estepas frías. Exploraron y se adaptaron a una variedad de entornos. O sea que la imagen clásica del neandertal adaptado al frío podría ser solo una parte de la historia. Exacto. Y hablando de desmontar mitos, ¿qué nos puedes contar sobre su dieta? Uf, la dieta. Otro tema fascinante. ¿Se alimentaban solo de carne de mamut? Para nada. Ah, no. Las investigaciones más recientes revelan una dieta mucho más diversa. ¿En serio? Por ejemplo, un estudio de Navais y Silhao en Portugal Ajá. muestra que los neandertales incluían tortugas en su menú. ¿Tortugas? Sí, tortugas terrestres. No me los imagino cazando tortugas. Bueno, no son presas muy rápidas. Ya, supongo. Lo interesante es que este hallazgo, Sí. junto con otros estudios que muestran el consumo de mariscos Mariscos también. y plantas, Sí, una dieta variada. te muestra que los neandertales eran capaces de explotar una amplia gama de recursos Adaptando su dieta al entorno. y a la disponibilidad de alimentos. Eran más flexibles y oportunistas de lo que se creía. Sin duda. Y ya que hablamos de sorpresas, prepárate para esto. Los neandertales tenían una relación especial con el águila real. ¿Esto de qué? Sí, como lo oyes. Las cazaban. Un estudio de Finlayson y su equipo analiza la presencia de restos de águilas reales en yacimientos neandertales, Ajá. ¿Y qué sugiere? que no solo las cazaban por su carne, Entonces, sino que también les daban un valor simbólico. un valor simbólico. Podrían haber tenido algún tipo de ritual o creencia relacionada con las águilas. Increíble. Las plumas y las garras de águila aparecen en contextos que sugieren un uso más allá de lo puramente práctico. Interesante. Y lo más intrigante Dime. es que esta práctica continúa incluso después de la llegada de los humanos modernos a Europa, ¿En serio? lo que podría indicar una transmisión cultural entre ambas especies. Fascinante. Parece que cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la complejidad de la vida neandertal. Sin duda. Y esto es solo el principio. Hay mucho más por descubrir. En la próxima parte de nuestra inmersión, Sí. exploraremos su adaptación al medio ambiente, sus posibles rituales, Y por supuesto. la gran pregunta: ¿por qué desaparecieron? Un tema que siempre genera debate. No te lo pierdas. Estaré aquí para seguir desentrañando los misterios de los neandertales. Retomamos nuestra inmersión en el mundo neandertal. Habíamos dejado la conversación con esa intrigante relación con el águila real. Sí, me quedé pensando en esos posibles rituales o creencias. ¿Tendrían algo que ver con su adaptación al entorno? Buena pregunta. Ahora vamos a explorar la paleoecología, A paleoecología. es decir, la relación entre los neandertales y su medio ambiente. Ajá. Un estudio de Carrillo Marco y su equipo en el Abrigo de la Quebrada, en España, Conozco ese yacimiento. nos muestra que los neandertales no eran sedentarios, se movían por el territorio, Eran nómadas. adaptando sus estrategias de caza y recolección a los cambios estacionales. O sea que seguían a las manadas, buscaban frutos. Exacto, aprovechaban los recursos que les ofrecía cada lugar en cada momento. Un estilo de vida nómada, pero con un conocimiento profundo del entorno. Totalmente. Y no se limitaban a las estepas frías, como se ha pensado a menudo. Yeah. Los análisis de polen y microfauna en el Abrigo de la Quebrada indican un paisaje diverso, Diverso. bosques de pinos silvestres, zonas húmedas, espacios abiertos. Nada que ver con la imagen típica de la edad de hielo. Para nada, una variedad de ecosistemas que les permitía acceder a una amplia gama de recursos. O sea que no estaban solo cazando mamuts en la nieve. ¡Exacto! Y además hay un debate abierto sobre el uso del fuego por parte de los neandertales. El fuego, una herramienta fundamental. Russell y Blasco han analizado evidencias del uso del fuego en el Paleolítico, desde el MIE 11 hasta el MIS 9. Un periodo que abarca miles de años. Y aunque hay indicios de un uso controlado, Controlado. aún no está claro si lo dominaban completamente o aprovechaban las oportunidades que les ofrecía la naturaleza. Entiendo, es como si tuviéramos piezas de un pozo, pero nos faltaran algunas para completar la imagen. Exacto. Sabemos que el fuego era esencial para la supervivencia. Claro, calor, luz, protección. Permitía cocinar alimentos. Pero cómo y cuándo lo integraron en su vida cotidiana es un misterio. Un misterio que aún estamos investigando. Y hablando de misterios, ¿qué sabemos de esos supuestos refugios donde los neandertales habrían sobrevivido durante las glaciaciones? Los refugios
existieron realmente? Es una pregunta que me intriga. Hay evidencias que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, un estudio de Ochando y su equipo en la cueva de Bolomor, en el este de España, La cueva de Bolomor, un yacimiento clave. nos muestra un paisaje sorprendente. Han analizado la secuencia paleoecológica desde el MIS 9 al MIS 5 Un periodo que incluye varias glaciaciones. y han encontrado evidencias de una gran diversidad de árboles, incluso durante las fases más frías. Un bosque frondoso en plena edad de hielo. Imagina un paisaje con robles, pinos, castaños, Suena paradisíaco. incluso olivos y madroños, Increíble. Un verdadero refugio. que les proporcionaba alimento, madera y protección. Es fascinante cómo la ciencia está reescribiendo la historia de los neandertales, Totalmente. mostrándonos una especie mucho más adaptable y compleja. Sin duda. Pero aún queda la gran pregunta, La gran pregunta. la que sobrevuela toda esta investigación: ¿por qué desaparecieron? Esa es la cuestión que nos ronda a todos. Es un enigma que ha generado múltiples hipótesis. El cambio climático, la competencia con los humanos modernos, La posibilidad de enfermedades, la hibridación. un montón de factores a considerar. Cada hipótesis con sus defensores y sus detractores. Claro. Un modelo que ha ganado fuerza es el Kolodny y Feldman. Kolodny y Feldman, expertos en genética de poblaciones. Según su análisis, la desaparición de los neandertales podría deberse a un proceso gradual, no a un evento catastrófico. Un proceso gradual. Su modelo se basa en la migración constante de humanos modernos desde África e Eurasia, La expansión de los humanos modernos. combinada con la deriva genética. Deriva genética. Cambios aleatorios en la frecuencia de genes. Exacto, los neandertales, con poblaciones más pequeñas y aisladas, Más vulnerables a los cambios. habrían tenido menos diversidad genética que los humanos modernos recién llegados. Y eso a la larga, ¿Habría afectado a su capacidad de adaptación a los cambios ambientales? y a la competencia por los recursos, Exacto. ¿No hubo una gran batalla por la supervivencia? sino un proceso más complejo y sutil, ¿Una especie que simplemente se diluye en el tiempo? absorbida por otra. Podría parecerlo, pero la historia de los neandertales no termina con su desaparición física. ¿A qué te refieres? Dejan un legado, un ecogenético que perdura hasta nuestros días. Un ecogenético. Y eso nos lleva a uno de los capítulos más fascinantes, la hibridación. El cruce entre neandertales y humanos modernos. Efectivamente, gracias a los avances en paleogenómica, La ciencia que estudia el ADN antiguo. podemos reconstruir las relaciones entre diferentes especies humanas. ¿Y qué nos dice esa reconstrucción? Se han secuenciado genomas de neandertales Como el de la cueva de Dendisova. y se han comparado con los genomas de humanos modernos. ¿Y qué han descubierto? La respuesta es un sí rotundo. Las poblaciones actuales no africanas No africanas tienen entre un 1% y un 3% de ADN neandertal. O sea que llevamos un pequeño porcentaje de genes heredados de nuestros primos evolutivos. Exacto. Un pedacito de prehistoria en nuestro interior. ¿Y qué implicaciones tiene esto? ¿Sus genes neandertales influyen en nosotros de alguna manera? Es una pregunta que aún está siendo investigada, pero algunos estudios sugieren que ciertos genes neandertales podrían estar relacionados con la inmunidad, ayudándonos a combatir ciertas enfermedades. Interesante. Otros apuntan a una posible influencia en la adaptación a diferentes climas, lo que tendría sentido, teniendo en cuenta que los neandertales vivieron en Europa y Asia durante miles de años, adaptándose a una variedad de condiciones. ¿Esos genes podrían ser una herencia que nos ha ayudado a sobrevivir? Una forma de verlo. Y no olvidemos que la influencia de esos genes no se limita a la salud o la adaptación al clima. Algunos estudios sugieren que incluso podían estar relacionados con ciertos rasgos físicos, Más los físicos. como la forma de la nariz o el color del pelo. Increíble. O sea, que podríamos tener un poco de neandertal en nuestra apariencia, en nuestra forma de enfermar. E incluso en nuestra capacidad de adaptarnos al frío o al calor. Fascinante. Y si los neandertales se cruzaron con los humanos modernos, hubo cruces con otras especies humanas. Buena pregunta. Nuestro árbol genealógico podría ser aún más complejo. Hablas de los denisovanos, Efectivamente, los denisovanos son un enigma. un enigma del que apenas tenemos restos fósiles. Pero su ADN nos cuenta una historia sorprendente. ¿Y qué historia? Al parecer, también se cruzaron con los humanos modernos, En serio. dejando su huella genética en poblaciones de Oceanía y Asia. O sea que no solo llevamos un poco de neandertal, sino también un poco de denisovano. Exacto. Nuestro genoma es como un libro de historia. Con capítulos escritos por diferentes especies humanas. Un libro que aún estamos descifrando. Retomamos nuestra inmersión justo donde la dejamos con esa revelación de que llevamos un poco de ADN neandertal. Sí, un legado genético que nos conecta con el pasado. Hablamos de que las poblaciones no africanas tienen entre un 1% y un 3% de ADN neandertal. Ajá. ¿Por qué solo las no africanas? Buena pregunta.
La explicación más probable es que la hibridación, el cruce entre neandertales y humanos modernos, se produjo fuera de África. Fuera de África. Grupos de humanos modernos que tras salir de África se encontraron con poblaciones neandertales en Europa y Asia. Es fascinante pensar en esos encuentros. Dos especies humanas separadas por miles de años de evolución. ¿Sabemos algo sobre cómo fueron esos encuentros? ¿Pacíficos o conflictivos? No tenemos una máquina del tiempo. Ya me gustaría. Lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias arqueológicas y genéticas. Para intentar reconstruir el pasado. Y lo que nos dicen esas evidencias es que la historia es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Más compleja. No se trata de una simple sustitución de una especie por otra. Sino de un proceso más complejo. Coexistencia, interacción e intercambio genético. No podemos hablar de una victoria de los humanos modernos. No, para nada. La historia es mucho más matizada. Con sus luces y sus sombras. Y gracias a la paleogenómica estamos empezando a comprender cómo esos genes neandertales que llevamos podrían estar influyendo en nosotros. En serio. ¿Tenemos algún indicio de qué tipo de influencia podrían tener? Hay investigaciones muy prometedoras. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que ciertos genes neandertales podrían estar relacionados con nuestro sistema inmunológico, Con el sistema inmunológico. ayudándonos a combatir ciertas enfermedades. Esos genes serían como un regalo del pasado. Una herencia que nos ha ayudado a sobrevivir. Y no olvidemos que la influencia de esos genes no se limita a la salud. Claro que no. Algunos estudios sugieren que incluso podrían estar relacionados con ciertos rasgos físicos, Rasgos físicos. ¿Cómo cuáles? como la forma de la nariz o el color del pelo, O sea que podríamos tener un poco de neandertal en nuestra apariencia, en nuestra forma de enfermar. e incluso en nuestra capacidad de adaptarnos al frío o al calor. Increíble. Y si los neandertales se cruzaron con los humanos modernos, ¿hubo cruces con otras especies humanas? Buena pregunta. Nuestro árbol genealógico podría ser aún más complejo. Hablas de los denisovanos. Efectivamente, los denisovanos son un enigma. Un enigma del que apenas tenemos restos fósiles. Pero su ADN nos cuenta una historia sorprendente. ¿Qué historia? Al parecer, también se cruzaron con los humanos modernos, dejando su huella genética en poblaciones de Oceanía y Asia. O sea que no solo llevamos un poco de neandertal, sino también un poco de denisovano. Nuestro genoma es como un libro de historia con capítulos escritos por diferentes especies humanas. Un libro fascinante que aún estamos descifrando. Exacto. Y cada nuevo descubrimiento nos revela un capítulo nuevo, una rama nueva en el complejo árbol de la evolución humana. Un árbol que, lejos de ser lineal, se parece más a un arbusto enmarañado con ramas que se entrecruzan, se separan y vuelven a unirse. Una historia llena de sorpresas. Después de esta inmersión, creo que nunca volveré a ver a los neandertales como simples hombres de las cavernas. Eran una especie con una rica cultura y una capacidad de adaptación increíble. Y con la que al final compartimos mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Sin duda. Su historia nos recuerda que la evolución humana es un proceso complejo, lleno de sorpresas y que aún nos queda mucho por descubrir. Y lo más importante, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad. Sobre lo que nos hace humanos y sobre el lugar que ocupamos en el gran tapiz de la vida. Una reflexión que nos acompañará mucho después de que esta inmersión haya terminado. Gracias por guiarnos en este viaje alucinante al mundo de los neandertales. El placer ha sido mío. Espero que esta experiencia te haya abierto la mente a nuevas posibilidades, a nuevas preguntas. Y sobre todo a la fascinación por el pasado. Y por la historia que nos une a todos los seres vivos. Pues con esa invitación a la reflexión, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.